Listo, entonces esta reunión es de carácter informativo para el reto de Kansas Colombia 2020 en la categoría Águilas. Entonces, lo primero que veremos hoy será una breve introducción a los Kansas. Pues también hablaremos un poco del material que hay en línea, un poco lo que se ha trabajado con el equipo SATCA Nuestro Paraíso y luego veremos pues información del reto. Entonces, lo primero, eh, espérenme, les comparto pantalla. Listo, entonces, lo primero es que es un CANSAT. Un CANSAT es un satélite enlatado, es decir, es una versión mínima de lo que es un satélite real. La idea es que en una lata de gaseosa, a veces esto cambia según pues, las especificaciones, se puedan beber todo un conjunto de elementos electrónicos, actuadores y demás para poder cumplir con una misión. Entonces, un CANSAT más que todo es visto desde el punto de vista científico en cuanto a la misión. La idea es traer valor real, aplicaciones reales y que la información que se obtenga tenga un valor científico o tecnológico pues, relevante. Entonces, hay varios componentes, además pues, del CANSAT, del dispositivo como tal. Está la estación base, que tiene que recibir datos para propósitos de telemetría. A veces las misiones incluyen otras características, por ejemplo, tienen cohetes, tienen cohetería, el cohete a veces viene como parte de la misión. A veces pues, la forma en que el CANSAT va a caer también tiene algunas características específicas. Otras veces se habla de CANSATs que simulan sondas, entonces suelen tener como escudos térmicos, ese tipo de cosas, ¿sí? Para simbolizar que van a caer en un planeta. Entonces es una versión reducida de una misión real, de un satélite real, y pues un satélite real puede tener muchísimas aplicaciones. Tenemos telescopios, tenemos aparatos para medir distintas magnitudes. En algunos casos tenemos sondas que hacen contacto con los planetas, sondas que se acercan demasiado a un cuerpo y toman varias distintas variables. Entonces, quiero que tengan muy claro que el CANSAT se refiere principalmente a la misión. ¿Sí? Pues aquí vemos un pequeño ejemplo de un CANSAT, literalmente. A veces se habla de una lata de 350 mililitros y pues si se dan cuenta, la estructura es básicamente electrónica embebida dentro de esta lata. En algunas misiones, como mencioné, se utilizan los cohetes, las altitudes a las que se lanza el CANSAT pueden variar. Los CANSAT no van a salir de la atmósfera terrestre, no van a orbitar el planeta, pero sí tienen todo el propósito de integración de un satélite real. Hace poquito, de hecho, no sé, creo que lo debimos haber mencionado un poco más, se dio una charla en el observatorio de la Sergio Arboleda. También les recomiendo que sigan mucho la Distrital, la Universidad Distrital en Bogotá y la Sergio Arboleda del Observatorio. Ellos publican muchas cosas interesantes y ahorita están en una serie de webinars y justo hablaron pues de los CubeSats y los CANSATs. Entonces, pues nada, se los recomiendo porque ahí se hablan de muchas temáticas interesantes. Los CANSATs son como un camino inicial para llegar al mundo de los satélites, porque significan pues todos los retos normales de una misión satelital. En esa reunión que iba a mencionar del observatorio de la Sergio Arboleda, pues la persona que ha trabajado con NASA y con otras instituciones mencionaba que la electrónica de un CANSAT es realmente sencilla. Lo más valioso pues, de un satélite real, o sea, él se refería a los CANSAT y a los satélites reales, dice que no existía una diferencia muy grande en la electrónica, porque las tarjetas embebidas y estos sistemas con niveles de prueba militar ya existen y son fáciles de usar. El verdadero valor es que pues, la misión tenga un propósito y que los objetivos de la misión sean consistentes. De hecho, él insistió muchísimo en esa parte. Ahora ya les coloco el link a ese video en el canal a los que están interesados. Entonces, no es una misión extremadamente compleja a nivel de cosas específicas de tecnología, sino que tiene una complejidad elevada en entender el propósito del CANSAT mismo.
Entonces, pues tenemos que en los Kansas, más que todo existen retos, es a nivel interdisciplinario. Aquí vemos pues algunas fases de planificación, diseño, construcción, despliegue, análisis de resultados y divulgación del proceso. La planificación es fundamental en este caso y la planificación, yo al lado derecho coloqué pues algunos ítems. Por ejemplo, el estado del arte y el concepto son fundamentales en el sentido de que el estado del arte nos va a mostrar los satélites, cómo están funcionando actualmente, qué tarjetas están utilizando. Eso es algo que hicimos con Sacadas Paraíso. La metodología en este caso pues, la diseñó Sebas y pues es muy válida porque, o sea, venimos de un contexto de trabajar sistemas embebidos, en caso de los ingenieros, con distintos microcontroladores, con distintos sensores, pero no sabemos bien a nivel satelital qué tecnologías utilizan. Y resulta que no son muy lejanas, utilizan estas mismas tecnologías. A la izquierda, pues hay un ejemplo de un pequeño Kansat, tiene una jarrita con su paracaídas, a veces tiene paracaídas. Ahora veremos que en el caso de SATCAN, de nuestro equipo, pues no podíamos utilizar un paracaídas, entonces tuvo que buscar otra forma de disminuir la velocidad de caída. Y pues el GPS es un GPS normal, el transmisor en este caso es un XP, la tecnología de XP es bastante utilizada, entonces no se requieren cosas de tecnología o sea, muy caras y muy complejas de ver. Entonces el estado del arte nos muestra ese tipo de detalles, lo mismo el concepto, para qué queremos el cáncer, cuál es la misión detrás del cáncer. Digamos que ahorita vamos a ver que el reto dice que tenemos que medir unas variables básicas, pero más allá de eso uno no quiere pues mandar un satélite para medir temperatura, uno quiere un satélite para, no sé, tomar fotografías y en base a las fotografías hacer análisis, tomar radiación cósmica, bueno, análisis muestras de radiación cósmica, etcétera. Entonces uno quiere el CANSAT como una muestra de un satélite real grande que tome variables complejas y que dé un valor elevado a la misión. Y la misión, pues en general, lo que se trata es obtener los datos de este CANSAT. Por eso la parte de comunicaciones aquí es esencial. Es esencial de que el CANSAT esté midiendo las variables, las esté enviando en tiempo real a una estación base. Y pues en la estación base no solo se están viendo los datos en tiempo real y quizás con algunos cálculos mínimos en tiempo real, sino que la idea también es recolectar información que quede guardada o sea, toda consistente con lo que se guardó en el CANSAT y luego hacer análisis ya profundos de esa información y ver qué valor real tiene pues, para aplicación en el mundo real. Entonces, por eso hablamos de análisis de resultados. El despliegue, qué pena que esté saltando un poco los temas, el despliegue simplemente es la caída del cáncer. El despliegue sería que el paracaídas se abra. En el caso de SATCAN, veremos que es un autogiro, entonces que el autogiro se abra, que se divide en dos partes, porque se divide en dos partes. En otros casos, el despliegue incluye que si tiene alguna simulación de escudo térmico, pues que el escudo térmico se abra. Entonces, el despliegue básicamente es la caída. Y pues la divulgación del proceso es sustancial porque los Kansas tienen un gran atractivo para, más que todo, personas jóvenes que quieren ingresar en el mundo aeroespacial, en general en el mundo científico y tecnológico. Entonces, hacer una buena divulgación de todo el proceso llevado a cabo, documentar muy bien para tener pues toda esa información ahí lista, es un proceso importantísimo para dar a conocer los resultados del cáncer. Por ejemplo, en una propuesta que es la de mano derecha de cuál va a ser el proceso con el CANSAT en general de nuestros grupos, es, bueno, el estado del arte, como expliqué, el concepto, tener todo muy bien definido, para qué va a estar, pues para qué función tiene o para qué el CANSAT. El diseño a veces incluye simulaciones físicas en MATLAB, a veces incluye diseños CAD, a veces incluye diseños de sistemas, los diagramas de sistemas, de UML, o otros tipos de diseños como de experiencia de usuario, pero pues en el sentido técnico de la palabra, como ocurrir el despliegue, como si fuera una historia, como un storytelling. Los módulos y la integración hacen parte como tal de la implementación. Normalmente un Kansas se hace modular, como ven en la imagen, pues
tiene varios pisos y cada piso usualmente tiene pues un propósito. Hay unos pisos dedicados a comunicaciones, otros pisos dedicados a batería, alimentación, demás. Otros pisos pues tienen al microcontrolador, otros a los sensores. A veces tienen, pues si tienen actuadores, algún piso debe llevar actuadores. Si tienen una carga útil, pues un piso va dedicado a la carga útil. A veces no se hacen pisos, a veces se dejan verticales, todo depende pues, de las características de la misión. Por ejemplo, si uno sabe que el satélite pues va a estar cayendo y debe, no sé, dejar de utilizar el paracaídas por algún tiempo y tiene que darse algún golpe, pues entonces quizás la lógica de pisos pueda variar. Quizás sea más conveniente llenar de resortes y hacerlo de otra forma, vertical o transversal o lo que sea. Entonces, se habla mucho de módulos y al final se habla de una integración. Pues la idea es luego ya coger todos esos módulos y armarlos cuando hay una carga útil. La carga útil usualmente son los sensores mismos, otras veces pues se hace distinto. Por ejemplo, si la misión fundamental incluye el sensado de unas variables de telemetría, pues diríamos que la carga útil puede ser otra cosa. En el caso de SATCAN es un huevo. Allí puede ir algún sensor supremamente especializado, pues ahí simplemente se reemplaza con un huevo, pero pues puede ir un sensor, no sé, alguna lente telescópica, etcétera. Las pruebas son fundamentales de probarse pues a nivel físico. ¿Sí? Si la caída es muy fuerte, entonces tiene que hacerse pruebas de caída, tienen que hacerse pruebas de telemetría. En nuestro caso, por ejemplo, ahorita vamos a ver, pues no sabemos a qué altura se va a subir, entonces hay que hacer muchísimas pruebas. Entonces, el despliegue y finalmente ya la divulgación. Eh, para comentarles un poco de lo que se ha hecho en SATCAN. Bueno, igual ya lo hemos presentado antes, creo que va a estar en esta acá. Eh, por ejemplo, en el programa espacial universitario de la UNAM, nos dieron pues varios requisitos. El documento que describe los requisitos de la misión es un documento supremamente extenso, ahorita los muestro. Tiene muchísimos detalles, literalmente son como 10, 11 hojas de solo detalles de qué se debe cumplir. También nos dieron pues unas presentaciones en donde íbamos llenando los datos según pues un criterio como mutuo, pues ellos nos dicen como haga tal cosa, pero uno tiene libertad de escribir las cosas. Pues en la mayoría, al principio son cosas de gestión, entonces ya cuando vemos detalles de la misión, pues tenemos que escribir cómo va a funcionar el satélite, qué debe contener, cómo son los sistemas para proteger. Por ejemplo, en el caso de esa misión, la misión de este satélite tiene muchísimas partes. Básicamente debe ser subido a 400 metros y cuando vaya cayendo a los 200 metros tiene que dividirse en dos partes. Una de ellas va a caer a toda velocidad. La otra tiene que desplegar un sistema de autogiro, ahorita explico qué es un autogiro, y pues debe disminuir su caída, la velocidad de su caída, y aterrizar en un círculo de, creo que es de 3 metros de diámetro, y todo esto va a ocurrir en Ciudad de México. Entonces debe transmitir datos constantemente, si el huevo se rompe se queda descalificado, los datos deben durar 30 segundos después de la caída. Entonces, hasta allí ya hay varios detalles. Por ejemplo, en este caso se divide el satélite en dos partes. Está el detalle del autogiro. El autogiro es como los helicópteros cuando pierden el motor, o sea, ya no tienen ninguna fuerza pues, por parte del motor y solamente queda una sustentación de las mismas hélices según el ángulo de inclinación de ellas con el aire y pues lo que hace el helicóptero es simplemente rotar. Entonces rota y se genera una fuerza de sustentación pues normal al vector mismo de caída y la idea es que se disminuye la velocidad. Entonces, un buen piloto lo que hace es simplemente encontrar el ángulo de esas aspas para que disminuya la velocidad lo suficiente y aterrice. Entonces, sí, este satélite básicamente no puede llevar ni paracaídas ni puede llevar motores. Tampoco puede llevar gases y otro tipo de cosas. Entonces, solamente dependemos del autogiro y de ese ángulo de inclinación. Eh, bueno, hay muchísimos detalles, por ejemplo,
están la electrónica, detallar los diagramas eléctricos, la distribución de los componentes es fundamental porque hablamos de que debe tener una inercia específica. En esta misión es muy importante la parte de la inercia, porque si llega a tener más peso de un lado, significa que pues, los cálculos que hicimos con el autogiro ya empiezan a ser incorrectos, ¿sí? Porque los vectores no van a calzar. La idea es que pues toda la inercia quede en un vector justo en el eje central. Entonces, hasta la distribución física de los componentes debe ser algo revisado. Y bueno, hay detalles, por ejemplo, los materiales, como hay que tener en cuenta el peso. En esta misión también, en la de Kansas, Colombia, también debe ser tenido en cuenta el peso. Entonces vimos que, por ejemplo, el plástico tenía un peso muy elevado, entonces nada más podemos utilizar la impresión 3D para algunos componentes, otras cosas nos tuvo que construirlas en madera, ¿sí? Porque había maderas muy buenas y muy ligeras. Entonces son muchísimas condiciones de diseño que van limitando una cosa u otra y pues uno tiene que conocer la experiencia del equipo pues, para poder diseñar. En un principio, cuando todo el mundo se llegue a un acuerdo de diseño, pues ya se empieza la construcción. O sea, a nivel de programación, a nivel de cómo se va a ver la interfaz humano-máquina, ¿sí? Muchísimos detalles que nos pedían en este concurso, pesos, bueno, todo lo que era la masa, también habían costos, entonces también nos pedían hasta pruebas, ¿sí? Lo que les mencionaba, si hicieron unas pruebas de caída, ¿sí? Cronogramas y demás cosas. Entonces, pues esa experiencia nos muestra cómo organizarnos en el sentido de construir un Kansas. Mm, por ejemplo, una forma de organización es distribuir pues cada una de las partes. Esta es la forma en que organizamos nuestro trabajo, y basados en electrónica, mecánica, control, integración, pruebas, ingeniería de sistemas, costos y pesos, diseños, aquí están los diseños CAD y pues la estación base. ¿Sí? Entonces, son varios elementos que van unidos con tal de lograr una misión. Documentos, de una vez lo menciono, respecto a los Kansas, hay muchísimos. Hay uno, por ejemplo, de la ESA, todo esto lo voy a compartir ahora en el canal a los interesados, eh, que mencionan pues cómo funcionan los sensores de presión atmosférica y pues varios detalles del Kansas. Y pues hay material así muy interesante. También hablan pues de la telemetría, hablan de los sistemas de telecomunicaciones para usar, los pequeños módulos. En general, un Kansas no es realmente complejo. La complejidad viene más de entender el concepto y ya la organización, pues ya tenemos experiencia. Entonces, eh, pues es relativamente sencillo trabajar en ello. Ahora sí, respecto a la misión que ellos nos proponen, eh, son, bueno, más bien lo muestro. Pues AES Colombia nos invita principalmente a esta misión, la misión Tesla, porque es la misión de innovación. Nuestra categoría, les recuerdo, Águilas. La misión de innovación pues viene, o sea, es una misión sobre otra misión. Una misión básica para los que quieran aplicar, que se llama Sabio Caldas, como ven ahí. Nos pide medir temperatura, presión atmosférica, debe enviar datos a la estación base una vez por segundo. Se deben mostrar unos gráficos que son las relaciones pues de esas variables medidas. Lo del sensor de presión atmosférica se hace porque pues, a mayor altitud la presión atmosférica se reduce, entonces ahí uno puede pasar un cálculo simple, en realidad es con una gráfica de carácter logarítmico, y pues ahí se deduce cuál es la altitud, que es como un detalle fundamental para el Kansas. Y pues tiene otras variables, la que las ven allí, geoposicionamiento de tiempo, ¿sí? El geoposicionamiento aquí es relativo en esta misión, de hecho tenemos que preguntar bien ese detalle,
porque más adelante lo sugiere con GPS. Entonces aquí el posicionamiento nada más es con el giroscopio, ¿sí? Con variables básicas del giroscopio para determinar más o menos cómo está su caída. Eh, Solamente puede tener elementos externos a la lata, que son el paracaídas y la antena. El peso pues, de 500 gramos con tolerancia del 5%. La misión Tesla, que es la que digo que es de innovación y que es la principal muestra, cumple con lo del anterior, ¿sí? Con todas las variables de telemetría, con todos los detalles que acabamos de decir, 500 gramos, etcétera, pero debe tener una misión de telemetría avanzada. ¿Sí? Entonces, la idea es darle un valor extra a este CANSAT que lo haga muy valedero tecnológica, o sea, puede ser tecnológica o científicamente. Como les decía, pues se puede tener GPS por X o Y motivo, digamos que, eh, pues la verdad GPS no me parece tan útil personalmente en este caso, pero hay unas cosas muy interesantes, por ejemplo, radiación cósmica y radiación solar. Nosotros, por ejemplo, tenemos el proyecto de astronomía, entonces radiaciones solares es algo que nos interesa, radiaciones cósmicas. Radiación cósmica es un tema, por ejemplo, que trabajó Giovanna Ramírez, la presidenta de AES. UV es un tema continuamente en exploración por cuestiones de la piel, infrarrojo también, telecomandos como una opción, no sé, como que el Kansas suelte algo o haga algo al interior, ¿sí? Entonces, enviarle un comando de que ya no solo la comunicación con el Kansas sea unidireccional, como Kansas de estación base, sino que haya una comunicación bidireccional, así que le enviamos comandos y él haga algo. Eso puede ser algo interesante de valor agregado. También hay otras opciones como transmisión de video o hacer análisis con la cámara. Puede hacerse de muchas formas. Es decir, podemos enviar el video a la estación base. Eso significaría un reto pues, grande tecnológicamente en transmitir el video. Otra cosa es que podemos calcular los mismos resultados de las imágenes en el mismo satélite. Pues en cuanto a imágenes hay muchísimas cosas. Aquí, por ejemplo, está Paula, que estudia geografía. Entonces, por ejemplo, de imágenes se pueden hacer análisis de terrenos. Si tuviéramos más recursos, no sé, cámaras de espectro, creo que son un poco más grandes, así que complicado en una lata. Pero, digamos, hay muchísimas cosas y muchísimas ideas que le pueden dar valor a una misión de este tipo. Le recuerdo, o sea, el paso de un CANSAT a un satélite real es muy pequeño, o sea, todo es cuestión de gestión más que todo, del cohete y otras cosas. ¿Qué características tiene en particular esta misión de CANSAT 2020? Que no conocemos la altura a la que va a ser subido, entonces, pues ahí hay que pensar un poco más, sobre todo con el paracaídas, tener en cuenta algunas condiciones, y que esta misión, sobre todo la Tesla, tiene que tener un factor de innovación. Va a ser como un criterio fundamental para los jurados. Entonces, pues hay temas importantes que tratar, por ejemplo, Kansas que pues den como insumos base para tratar con la pandemia. Por ejemplo, participamos en lo de NASA Space Apps, entonces hablamos de datos satelitales para ayudar en la cuestión de la pandemia, el trabajo de Carlos Realpe, el Grupo Andrómeda en general, ahí esto fue muy chévere, analizar pues imágenes nocturnas para ver cómo la gente está comportando, cómo están mirando de un lugar a otro, de acuerdo a la cantidad de luz que se está emitiendo de noche. Entonces, hay muchísimas posibilidades en cuanto a datos satelitales. ¿Sí? Uno puede ser por la pandemia, otra cosa puede ser Colombia. Por estar en Colombia, pues hay muchísimos problemas, hay muchísimos desafíos, por ende. Por ejemplo, está el agro, está el medio ambiente. Entonces, pues para los interesados en continuar participando en esta parte, es muy importante y va a ser muy importante para nosotros escuchar sus ideas en su momento. Eso pues nos lleva ya casi que finalmente a la parte de la metodología de cómo llevaremos los equipos, porque pues hay tres interesados, la idea es sacar dos equipos. Entonces son equipos de 5 personas, las inscripciones son hasta el 7 de agosto, así que pues tenemos un mes para pasar las dos primeras partes que les mencioné, que eran el estado del arte y el concepto. El estado del arte aquí es necesario
porque piden que hagamos una revisión bibliográfica, ¿sí? Entonces, pues de una vez hacemos el estado del arte como procedimiento científico y una vez lo entregamos. Y la parte del concepto, porque pues aquí es donde digo todas estas ideas que tengan o cosas que quieran aplicar en sus carreras, ¿sí? Diría que nuestra primera reunión pues debe hacerse en estos dos sentidos, como definir qué ideas hay detrás del cáncer y cómo podemos encontrar el máximo valor para todos, ya que pues, este es un proyecto interdisciplinario y pues tiene muchísimas partes de programación, muchas partes de ideación, muchas partes de gestión y pues al final tiene un valor científico muy bonito. ¿Sí? Entonces, pues estado del arte y concepto como los dos primeros. Y pues al tener esos dos ya podemos hacer las inscripciones. Hay que hacer un video corto, en realidad eso no es problema. Así que yo creo que alcanzamos. Entonces luego pasaríamos a las entrevistas, que son tentativas, ahorita vemos Sebas. Miércoles y jueves son entrevistas de 15 minutos muy cortas para ver más que todo habilidades técnicas, ideas, lo que vean que pueden aplicar, cuánto les interesa el tema satelital o de análisis de datos, que también es algo muy tentativo para este caso. Sí, en general es para conocernos un poco más y pues ya con ese proceso, los que queden seleccionados para los dos equipos, ya puedo ir trabajando hasta el 7 de agosto. Nada, hay una cosa muy importante y es el fee de $15. Esa convocatoria no es gratis, así que tenemos que pagar como equipo $15, son 11,000 pesos cada uno, como para que lo tengan en cuenta. No hay ningún problema, pues aún queda un mes, así que ese tipo de cosas se pueden hablar más adelante. Por último, este video también lo voy a compartir en el canal. Es un video muy bueno de algo que participamos hace poco, que es se me olvidó el nombre. Bueno, ellos son como una nueva marca de campeonato de Kansas y roquetería. No sé si es, bueno, cohetería, perdón, de cohetería y Kansas que salió en India y pues quieren como generar una marca global y pues hicieron una especie de seminario con quizzes y todo. De hecho, a Ángela le fue muy bien, ella pues ganó el premio de ellos. Y este video es muy importante porque ahí se comentan todos los detalles de un cáncer, todos los detalles de la misión, todo el marco teórico y la importancia de un cáncer, pues en términos bastante sencillos, así que se los recomiendo. Y listo. ¿Qué comentarios tienen, Sebas, si quieres decir algo? No, chicos, pues simplemente motivarlos para que pues conozcan un poco sobre el tema, que investiguen por ustedes mismos el material. Todo se trata de, no es urgente que sepan, digamos, que el contenido total ni que comprendan un 100% el material, simplemente que tengan la motivación y el interés, ¿no? Con lo que les acaba de exponer Camilo, pues yo creo que ya comprenden cuál es como más o menos lo que tienen que hacer. Esto es algo que requiere mucha planeación, mucha investigación, también mucho trabajo en equipo. Entonces, pues esa es la idea. Si quieren aprender, también es una buena oportunidad para aprender. Ahí en el chat les envié el nombre del evento. Se llama The World CanSat Rocketry Championship. Es un evento que tiene como 3 fases y el que participamos la mayoría es básicamente la fase 0, que es donde están los videos que les está mostrando Camilo. Y la fase 1 me parece que es como una en la que tal vez podrían participar. Sería bueno averiguar eso porque creo que es como una segunda convocatoria y la fase 2 también y la 3, etc. Entonces, sí, simplemente para invitarlos a eso. El objetivo es que una vez haciendo un CanSat, que es como un prototipo de un satélite, ya podamos hacer, por ejemplo, un CubeSat y luego podamos hacer un cohete y luego podemos hacer, mejor dicho, cualquier cosa. Entonces, Respecto a eso, algo que también vi en esa conferencia que mencionaba ahorita, es el documento COMPES,
que habla de las políticas de desarrollo espacial. O sea, Colombia está en pleno auge del aeroespacio, por llamarlo así. Se está invirtiendo muchísimo dinero porque quieren volver a, pues, a traer las ideas de pues, tener como nuestra propia industria aeroespacial. Entonces, esto está en pleno auge. Los CANSATs, en general, los satélites cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces, eso es muy importante porque cada CANSAT tiene un valor científico supremamente relevante e incluso se debate un poco más sobre si se debe invertir más en astrofísica o si se debe invertir más en ciencias del espacio orientadas a ciencias planetarias, porque pues, se busca tener más valor para el planeta Tierra. Entonces, entre más ideas tengamos a nivel de los satélites que signifiquen pues, ventajas competitivas para el país o ventajas para hacer, pues, no sé, ayudar al medio ambiente, hacer las cosas más sostenibles, entonces muchísimo mejor. Entonces empezamos con algo pequeño como un CANSAT, como dice Sebas, luego vamos por un CubeSat, luego podemos ir ya al despliegue del CubeSat en asociación con otras universidades, con otros institutos, y así podemos generar todo un programa espacial que dé valor en especial a la región caucana. Sí, exactamente. De hecho, ahorita ya tenemos contacto con AES en El Salvador, con el que queremos aplicar a el presidente. Estoy hablando con él para aplicar a una convocatoria de SpaceX y cosas así. También en Estados Unidos también tenemos algunos aliados. Carlos tiene algunos profesores, yo también tengo algunos contactos de algunos profesores con los que podremos hacer algunos proyectos. Entonces, la idea es empezar con algo pequeño y luego apuntar a trabajar en equipo con más universidades. Así como hemos hecho con Joana, con el profesor, ¿cómo es que se llama? El profesor, se me fue el nombre, del vicepresidente de la AES. Germán Cabulla. Germán Cabulla, sí, con él también. Inclusive, por ejemplo, para hacer para hacer aplicaciones móviles también es muy bueno si a alguien le gusta programar. Hay se hacen muchas cosas por ahí. Acá rato salen como trabajos y como proyectos con aplicaciones móviles. Entonces es muy buena opción también. Y ya, entonces yo creo que es suficiente. O no sé si de pronto alguien quiera hacer alguna pregunta, tengan alguna duda. Quería decirles que si es posible colocar los enlaces en el grupo de Slack para tenerlos ahí a la mano. Sí, claro, los voy a colocar ahí.